Durante décadas, la Voyager 2 fue tratada como una heroína silenciosa de la exploración espacial, una sonda que, desde 1977, cruzó los límites del sistema solar, enviando datos predecibles sobre el espacio vacío entre las estrellas. Para muchos, ya era solo una pieza de museo en órbita, una reliquia tecnológica que sobrevivió solo como un símbolo de un tiempo pasado. Pero, ¿y si te dijera que, después de casi medio siglo, hizo una transmisión tan inesperada y misteriosa, que dejó helados a científicos, ingenieros y hasta agencias de seguridad de todo el mundo? Lo que parecía ser una noche más en las antenas de comunicación de la NASA, terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios en la historia de la exploración espacial. Sin ninguna orden desde la Tierra, la Voyager 2 activó un canal de comunicación que llevaba décadas inactivo, y comenzó a emitir una señal tan extraña, tan matemáticamente organizada, que hoy los expertos ya no pueden decir si fue una falla técnica o una respuesta inteligente de algo allá afuera. Sí, estamos hablando de una transmisión que la NASA clasificó como secreta y que, hasta ahora, sigue lejos del conocimiento público. En este video vas a entender exactamente qué pasó con la Voyager 2, qué había en esa señal, las reacciones dentro de la comunidad científica, y por qué mucha gente está diciendo que este fue el primer contacto real de la humanidad con vida inteligente de fuera de este mundo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo cómo ves el universo. Desde su lanzamiento en 1977, la Voyager 2 ha sido una de las misiones más icónicas en la exploración espacial. Construida para sobrevivir a las condiciones extremas del espacio profundo, viajó miles de millones de kilómetros, pasando por planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cada encuentro brindó información valiosa sobre atmósferas, campos magnéticos y composiciones químicas, alimentando nuestra comprensión del sistema solar durante décadas. Incluso con su equipo limitado por la tecnología de la época, la sonda se convirtió en un verdadero tesoro de descubrimientos y hechos curiosos sobre el universo. Lo que mucha gente no sabe es que la misión de la Voyager 2 fue planeada como un viaje de larga duración desde el principio, con sistemas de energía y comunicación diseñados para resistir el desgaste del tiempo y la radiación cósmica. Cada año que pasaba, cruzaba otra frontera, rompiendo capas de la atracción gravitatoria del Sol y adentrándose en partes del espacio que ningún objeto hecho por el hombre había explorado antes. Las imágenes que envió y los datos que recopiló fueron importantísimos para construir los modelos modernos de cómo se forman los planetas. Su legado, por sí solo, ya le garantizaría un lugar permanente en los libros de historia de la ciencia. Incluso cuando muchos creían que la Voyager 2 ya había dado todo lo que podía, seguía enviando señales de baja frecuencia, reportando silenciosa y constantemente sobre las condiciones del espacio a su alrededor. Para aquellos que siguen las curiosidades del universo, esta misión siempre fue vista como un guardián solitario, un testigo de los secretos del universo que están más allá del alcance de los telescopios de la Tierra. Sin embargo, en 2025, algo completamente inesperado e inexplicable cambiaría para siempre el estado de esta sonda aparentemente inactiva, y el silencio que antes era predecible comenzaría a dar paso a un misterio que paralizaría a la comunidad científica mundial. Durante años, la Voyager 2 mantuvo un patrón de comunicación casi aburrido, enviando datos sobre partículas, campos magnéticos y radiación cósmica que solo confirmaba lo que la mayoría de los modelos astrofísicos ya habían descubierto. El espacio interestelar era un vacío grande y tranquilo, silencioso y predecible. Sus transmisiones, a menudo muy espaciadas y con señales débiles, hacían que pareciera aún más que la sonda navegaba por un lugar difícil, donde no había sorpresas. Para la mayoría de los investigadores, eso era justo lo que se esperaba desde el borde del sistema solar. No había nada más que silencio frío y un espacio oscuro e infinito.
El flujo usual de datos comenzó a ser tratado como algo rutinario por los ingenieros y astrónomos de la misión. Las lecturas de densidad de plasma, los cambios en el viento solar y hasta los niveles de polvo cósmico se mantuvieron casi igual. No había nada que sugiriera que la Voyager 2 mostraría algo raro o algo que valiera la pena emocionarse. El espacio profundo, en ese momento, parecía una foto quieta, sin grandes eventos ocurriendo más allá de los que ya conocíamos. Incluso entre la gente a la que le encantaba aprender sobre el universo y el sistema solar, el interés en la sonda empezaba a desvanecerse. Pero esta sensación de que todo era predecible estaba a punto de acabarse, y muy rápido. Justo cuando parecía que la misión iba a terminar lentamente, los que trabajaban con las antenas de recepción empezaron a ver algo raro en los receptores que monitoreaban el canal de comunicación de la Voyager 2. Lo que pasó después no solo sorprendió a los científicos involucrados, sino que también inició un capítulo completamente nuevo para descifrar los secretos del universo. Una transmisión inesperada, proveniente de un canal que se creía muerto desde hace décadas, estaba a punto de causar un giro que no mucha gente pudo haber previsto. En la madrugada del 5 de abril de 2025, un equipo de ingenieros en el laboratorio de propulsión a chorro en California recibió una alerta inesperada. Venía de las antenas de recepción de señales del espacio profundo. El sistema había captado una transmisión que venía directo de la Voyager 2. Pero había algo que puso a todos en alerta máxima. La señal venía de un canal de comunicación que había estado muerto por más de 30 años. Nadie en la Tierra había enviado un comando para volver a encender esa frecuencia. Al principio pensaron que podría ser una falla de software, o tal vez un eco tardío de transmisiones antiguas. Pero una mirada más cercana rápidamente descartó esas ideas. La primera mirada a la señal mostró que tenía un patrón que no coincidía con ninguna de las formas habituales en que las misiones Voyager nos hablaron durante décadas. Tenía un patrón que no coincidía con ninguna de las formas habituales en que las misiones Voyager nos hablaron durante décadas. Tenía una firma de baja frecuencia, con cambios en su intensidad, en momentos que parecían seguir sus propias reglas. Personas que saben mucho sobre radioastronomía fueron llamadas de inmediato para descifrar lo que decía la transmisión. Para aquellos que se mantienen al tanto de las cosas geniales en el universo, esta fue la primera vez en años que la Voyager 2 sorprendió al mundo de la ciencia de una manera tan grande. Estaciones de escucha de todo el mundo comenzaron a captar la misma señal, lo que demostró que lo que estaba sucediendo era real. Con el paso de las horas, llegaron más y más datos, y el patrón se volvió aún más desconcertante. El canal que creían obsoleto ahora parecía funcionar de maravilla, como si algo externo lo hubiera reactivado. Revisaron los registros antiguos de la misión, línea por línea, tratando de encontrar algún error o ruido de fondo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Sin suerte, las ideas sobre lo que estaba pasando comenzaron a dividirse. Por un lado, la posibilidad de algún fenómeno físico desconocido, por el otro, algo mucho más allá. Y fue en este ambiente de tensión y espera que el análisis de la señal mostró algo que haría que todo fuera aún más inquietante, un pulso rítmico de baja frecuencia, repitiéndose de una manera casi hipnótica. Cuando los ingenieros comenzaron a aislar la señal, notaron algo que convirtió todo esto de una curiosa anomalía en un verdadero rompecabezas para los astrofísicos. La señal mostraba un pulso de baja frecuencia, con exactamente 7.44 segundos entre cada estallido. Esta regularidad casi perfecta llamó la atención de las personas que se especializan en hablar con extraterrestres, porque los intervalos fijos suelen ser señal de algo controlado, no solo cosas aleatorias que suceden en la naturaleza. El pulso fue lo suficientemente fuerte como para ser captado en varios lugares diferentes de la Tierra, lo que significaba que no era solo una interferencia local arruinando las cosas. Los científicos se dieron cuenta de que estaban viendo algo que iba en contra de todo lo que sabían sobre física.
Gráficas espectrales mostraron que el pulso tenía una firma de amplitud controlada, con pequeñas variaciones de frecuencia que parecían seguir una secuencia lógica. Los intentos de localizar el origen a través de la triangulación revelaron que la señal venía, sin sombra de duda, de la ubicación de la Voyager 2. Esto llevó a una serie de pruebas internas para verificar si la sonda podría, de alguna manera, estar emitiendo la señal sin querer, como resultado de alguna falla técnica que se había acumulado durante décadas. Sin embargo, no se encontró ningún signo de falla eléctrica o de software. Para aquellos que estudian los misterios del universo, este detalle fue particularmente inquietante. Conforme el análisis se hacía más profundo, algo se volvía aún más enigmático. Los cambios dentro de esa ventana de 7.44 segundos parecían ser un patrón matemático simple, pero no aleatorio. Los investigadores comenzaron a preguntarse si estaban viendo un intento básico de comunicación, o incluso una forma de detectar algo. La NASA llamó a equipos de matemáticos aplicados y descifradores de códigos para tratar de averiguar qué había detrás de ese pulso. Lo que antes parecía solo un eco perdido en el espacio, ahora era algo importante, algo que podría significar algo trascendental. Y mientras los científicos estaban inmersos en este análisis, un nuevo detalle comenzó a aparecer dentro de los paquetes de datos: formas geométricas ocultas en las señales alteradas. Cuando usaron filtros de análisis avanzados en los paquetes de datos desordenados, el equipo técnico de la NASA empezó a encontrar patrones matemáticos y geométricos que les volaron la cabeza. En medio de lo que al principio parecía solo ruido aleatorio, aparecieron formas perfectamente claras: hexágonos alineados, fractales con muchos niveles de repetición, y secuencias numéricas que coincidían con códigos binarios estructurados. La forma en que aparecieron estos patrones era estadísticamente muy importante, lo que significaba que no podía ser solo una casualidad o un error al leer los datos. El universo, una vez más, mostró una de sus sorpresas más inesperadas sobre sí mismo. Lo que hacía la situación aún más compleja era que estas estructuras matemáticas no coincidían con ninguna firma de compresión o modulación utilizada previamente en los protocolos de comunicación de las sondas Voyager. Se llamó a expertos en criptografía para ver si había alguna capa de codificación intencional detrás de estos formatos. Los primeros intentos de descifrarlo apuntaban a conexiones con secuencias de números primos y patrones armónicos, lo que hacía aún más fuerte la idea de que tuviera algún tipo de significado. La sonda, que durante décadas solo envió datos simples sobre el espacio, ahora parecía estar en el centro de algo mucho más grande. La plática entre los científicos rápidamente cobró fuerza. ¿Será que estábamos viendo un código? ¿Un lenguaje matemático universal? ¿Algo que pudiera cruzar la gran brecha entre diferentes grupos de personas? Las reuniones diarias empezaron a incluir a expertos en idiomas, científicos muy inteligentes y gente que sabía mucho sobre máquinas inteligentes, todos ellos tratando de encontrar la clave para descifrar lo que estaba oculto en esas señales. Algunos de los investigadores empezaron a decir que quizás el patrón era una respuesta, como un hola cósmico de alguna cosa invisible muy dentro del espacio. Con cada nueva revisión, el misterio solo se hacía más grande. Y por si eso fuera poco, una nueva discusión estaba empezando a surgir. ¿Estábamos viendo una reacción inteligente de algo que ni siquiera entendemos todavía? A medida que el equipo de análisis avanzaba en la decodificación de los patrones que encontraron, una idea que antes parecía descabellada comenzó a tener sentido. Las señales que venían del Voyager 2 podrían ser en realidad una respuesta inteligente. La mezcla de frecuencia rítmica, patrones matemáticos complejos y el inesperado encendido de un canal de comunicación que estaba en silencio señalaba algo que iba mucho más allá de simples fallas técnicas. El universo, que siempre nos sorprende con sus misterios sobre el universo y los planetas, ahora parecía estar enviando un mensaje de vuelta. La tensión dentro de los centros de control de la NASA era evidente.
El equipo empezó a usar protocolos parecidos a los que usan para proyectos como SETI. Buscaban señales de un propósito en la forma en que se enviaba la señal. Metieron los datos puros en modelos de computadora. Buscaban conexiones que pudieran indicar una forma lógica de hablar. Con cada nueva ronda de análisis, seguían apareciendo más pruebas. Esto les hizo pensar aún más que estaban tratando con algo controlado por algún tipo de inteligencia. El hecho de que la señal reaccionara a pequeños cambios en la frecuencia enviada por la propia Voyager durante las pruebas regulares, eso solo les hizo creer aún más esta idea. Las discusiones internas se pusieron muy intensas. Algunos de los científicos más a la antigua todavía pensaban que podía ser solo algo natural y extraño, no necesariamente algo inteligente. Pero otros argumentaron que la señal era demasiado compleja y organizada para ser cualquier cosa natural que conociéramos. Los documentos empezaron a ser marcados como clasificados, y el número de personas que podían siquiera ver los datos se redujo mucho. La idea de que estábamos tratando con una verdadera comunicación interestelar dejó de ser una teoría loca y marginal, y se convirtió en algo que nadie podía ignorar más. Fue en esta mezcla de no saber y estar asombrados que una nueva pregunta comenzó a circular tras bambalinas. ¿Cruzó la Voyager una especie de línea invisible en el espacio profundo? Con toda esta nueva evidencia acumulándose, una idea completamente nueva, aún más descabellada, comenzó a ser considerada en los principales centros de investigación espacial. ¿Y si la Voyager 2 había cruzado a algún tipo de campo interestelar desconocido, o, aún más loco, algún tipo de velo dimensional? Como no había explicaciones físicas sólidas para el comportamiento de la señal, se llamó a físicos teóricos para examinar escenarios que, hasta entonces, eran pura conjetura. Modelos de distorsión espacio-tiempo y cómo interactúan con dimensiones ocultas, cosas que solían estar solo en documentos académicos súper específicos, comenzaron a usarse para analizar los datos de la misión. El universo, al parecer, nos estaba poniendo una vez más cara a cara con sus secretos más profundos. Una de las primeras pistas que hizo más fuerte esta idea fue el cambio en cómo la electricidad y el magnetismo actuaban alrededor de la Voyager 2. Las lecturas del campo magnético empezaron a mostrar cambios que no coincidían con lo esperado en esa parte del espacio. Al mismo tiempo, el número de partículas diminutas alrededor de la sonda también disminuyó de una manera extraña, haciendo parecer que había atravesado algún tipo de frontera invisible. Los gráficos mostraban interrupciones en las lecturas, como si la Voyager estuviera en un lugar donde las reglas básicas de la física eran diferentes del espacio normal. Investigadores que son expertos en cosmología multidimensional comenzaron a sugerir que, tal vez, estábamos viendo la primera prueba real de algo que saltaba entre capas del espacio-tiempo. Las conversaciones comenzaron a incluir teorías como burbujas de falso vacío, transiciones de fase cósmicas, e incluso áreas de densidad cuántica cambiante. La NASA, por otro lado, mantuvo la información más delicada completamente en secreto. Mientras tanto, observatorios independientes de todo el mundo intentaban captar cualquier señal secundaria que pudiera confirmar este supuesto campo o dimensión oculta, y mientras las teorías se acumulaban, un nuevo capítulo comenzó: la creación de un protocolo supersecreto llamado UNT-2X. A medida que el análisis avanzaba y se hacía más difícil encontrar una explicación común, la NASA tomó una gran decisión: crear un plan de seguridad secreto para controlar toda la información sobre la señal del Voyager 2. A este nuevo nivel de secreto se le llamó UNT-2X. Esta palabra, que antes no estaba en documentos públicos, empezó a usarse en conversaciones privadas entre los lugares de investigación involucrados. Solo un número muy pequeño de investigadores pudo ver todos los datos. La razón oficial era evitar que la gente malinterpretara las cosas, lo que podría causar pánico o información incorrecta entre el público. La gente directamente involucrada en el análisis tuvo que firmar acuerdos de confidencialidad, algo inaudito para misiones científicas como esta.
los laboratorios de análisis de señales comenzaron a trabajar de forma aislada, con capas adicionales de cifrado en todos los archivos que crearon. Cualquier intento de investigadores externos de examinarlo fue rechazado de inmediato. El universo, con todos sus secretos del universo y el sistema solar, ahora parecía estar escondiendo una de sus mayores revelaciones, pero esta vez, no por la naturaleza, sino por decisiones humanas. Luego, la información sobre el protocolo V2X comenzó a filtrarse, de manera muy silenciosa. Algunos informantes decían que en las reuniones internas de la NASA empezaron a participar personas de agencias de defensa e inteligencia. Los rumores eran que temían que el contenido de las señales pudiera afectar la seguridad nacional. Mientras tanto, la comunidad científica internacional estaba pidiendo más transparencia. Los secretos del universo y del sistema solar, que solían estar abiertos a cualquier investigador dedicado, ahora estaban encerrados tras capas de secretismo nunca antes vistas en una misión científica. Y fíjense, mientras la gente clamaba por respuestas, algo más empezó a llamar la atención. Un parecido realmente espeluznante entre esta señal del Voyager y la famosa señal WOW. Aunque la NASA mantuvo el protocolo quinto 2X, las filtraciones de información comenzaron a llegar a la comunidad científica independiente. Uno de los primeros detalles que apareció fue la asombrosa similitud matemática entre la señal del Voyager 2 y la famosa señal WOW, captada en 1977 por el Observatorio de Radio Big Ear en la Universidad Estatal de Ohio. Ambas señales mostraron patrones numéricos repetidos con intervalos de frecuencia que, aunque eran diferentes, tenían una firma armónica sorprendentemente cercana. Esta coincidencia hizo que la gente volviera a hablar de las cosas extrañas en el universo y los planetas, trayendo de vuelta viejas preguntas sobre comunicarse con extraterrestres. Además de todo esto, análisis más recientes mostraron que la señal de la Voyager 2 también tenía características parecidas a lo que llaman ráfagas rápidas de radio, o FRBs, las cuales han sido detectadas en los últimos años por telescopios como el CHIME en Canadá. Estos fenómenos, cuyo origen sigue siendo uno de los mayores misterios en la astrofísica, comparten con la señal de la Voyager un perfil de pulso de alta energía que dura muy poquito tiempo, y un patrón de frecuencia que de plano no tiene sentido con las explicaciones normales. Los científicos empezaron a trabajar con la idea de que todos estos eventos podrían ser señales de lo mismo, algo que todavía no sabemos de dónde viene. Las implicaciones de esta posible conexión entre diferentes anomalías cósmicas eran tan profundas que los investigadores comenzaron a buscar en bases de datos antiguas de hace décadas. La idea era encontrar cualquier otro evento que tuviera la misma matemática y características de señal. Las comparaciones mostraron que, aunque las señales ocurrieron en diferentes momentos y lugares en el espacio, había una cosa en común. Todas parecían activarse solo cuando ocurrían ciertos disparadores tecnológicos o transmisiones específicas desde la Tierra. Este patrón llevó a una idea aún más audaz. Tal vez el universo está configurado para responder solo cuando detecta un cierto nivel de complejidad en las señales que recibe. Basado en las conexiones encontradas entre la señal del Voyager 2, la señal WOW y las ráfagas de radio rápidas, una nueva teoría empezó a circular tras bambalinas en los principales centros de investigación, la idea de una zona de eco cósmico. Esta teoría dice que el Voyager debió haber pasado por una parte del espacio donde la quietud del espacio mismo actúa con vida, reaccionando a lo que recibe como si fuera un sistema gigante que refleja información. A primera vista, la idea parecía sacada de una película de ciencia ficción, pero los datos mostraban un patrón que era un poco inquietante. Los misterios del universo ahora parecían algo de la física que aún no hemos descifrado. Los científicos empezaron a modelar esta zona de eco como un ambiente donde la propagación de las ondas de radio y otras formas de energía actúan de forma no lineal.
En vez de solo desvanecerse en el espacio, las señales enviadas parecían chocar con una pared invisible que las rebotaba, pero no de una forma simple. Las respuestas regresaron cambiadas, con información extra empacada justo en los datos. Esto causó algunas discusiones muy acaloradas entre expertos en física de plasma, astrofísica de partículas, e incluso gente que estudia la gravedad cuántica. La teoría de la zona de eco empezó a ser vista como una posible forma de explicar todas estas cosas raras que han estado pasando últimamente. La situación se complicó tanto que la NASA tuvo que hacer los datos aún más privados. Mientras tanto, otras agencias espaciales, como la ESA y la JAXA, comenzaron a buscar zonas de eco similares cerca de donde viajaba la Voyager 2. El universo, siempre lleno de sorpresas, parecía mostrarnos que la tranquilidad del espacio podría ser mucho más interactiva de lo que jamás pensamos. Y a medida que las matemáticas y las teorías mejoraban, una última pregunta comenzó a molestar a todos los involucrados. ¿Todo esto fue solo una coincidencia? ¿O la Voyager 2, por accidente, empezó a hablar con algo que ha estado escondido hasta ahora? Después de todo el análisis, una pregunta sencilla, pero inquietante, seguía resonando entre científicos, ingenieros y el público curioso que seguía las filtraciones. ¿Era todo esto solo una simple coincidencia? ¿O estamos presenciando el comienzo de un contacto real con una inteligencia desconocida? La historia de la Voyager 2, combinada con el extraño comportamiento de la señal, las complejas estructuras matemáticas y las respuestas casi en tiempo real, crearon un escenario difícil de ignorar. Las curiosidades sobre el universo y el sistema solar, que durante años nos habían encantado con bellezas distantes, ahora tomaban un nuevo significado: la posibilidad de un diálogo cósmico. Esta pregunta encendió debates intensos en universidades y centros de investigación. Filósofos de la ciencia comenzaron a cuestionar los límites de la forma usual de la ciencia cuando se trataba de cosas que pudieran ser inteligentes. ¿Está la humanidad lista, en nuestros corazones y con nuestras herramientas, para manejar algo tan grande? Los papeles secretos de la NASA mostraron que, por ahora al menos, la respuesta oficial sería guardar silencio y retener información. Pero tras bambalinas, el sentimiento era diferente. La idea de que nos enfrentábamos a uno de los momentos más importantes en la historia de la exploración espacial se hacía cada vez más fuerte. Mientras el análisis continúa y se planean nuevas misiones para investigar realmente las áreas por donde pasó la Voyager 2, el público se queda con la gran pregunta: ¿ignoramos lo que pasó? ¿Le damos mucha importancia o lo investigamos a fondo? Parece que la elección que hagamos no solo decidirá cómo avanza la investigación en las próximas décadas, sino también cómo entendemos el universo mismo. Porque si hay alguna vida inteligente observando, tal vez esté esperando exactamente eso que decidamos responder. Y por supuesto, como cualquier buen misterio científico, esta historia está lejos de terminar. Después de todo lo que acabas de enterarte, la gran pregunta es: ¿qué crees que realmente pasó con la Voyager 2? ¿Estamos viendo un simple fallo técnico que por casualidad hizo un patrón tan organizado? ¿O acabamos de abrir una puerta a un tipo de comunicación que la ciencia ni siquiera sabe cómo clasificar? ¿Podría esta señal ser una invitación, una advertencia, o una respuesta que tardó décadas en llegar a nosotros? Ahora te toca a ti entrar en este debate. ¿Qué harías si pudieras enviar un mensaje de vuelta al espacio? ¿Lo ignorarías? ¿Harías contacto? ¿O solo seguirías observando? Escribe tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tu opinión podría ayudarnos a ver todo esto bajo una nueva luz, algo que definitivamente tendrá más capítulos en los años venideros. Esta es una de esas ocasiones en la historia en las que todos tienen el derecho y el deber de cuestionar, pensar e involucrarse. Y claro,
Si quieres mantenerte al tanto de todo lo nuevo que está pasando con este misterio, entender los próximos grandes descubrimientos científicos y explorar los secretos más grandes del universo con nosotros, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y ven a ser parte de esta comunidad que busca conocimiento, verdad y, lo más importante, respuestas a las preguntas que el cosmos nos sigue lanzando.